Bienvenidos, queridos amigos, maestros, a la clase número 5 acerca de la disciplina positiva eh, en la iglesia. ¿No es cierto? Uno de los temas importantes que nosotros tenemos dentro de la iglesia es cómo mantener la disciplina en los niños, en los adolescentes que llegan a nuestra iglesia. Acuérdate que no solamente a veces llegan niños que son de hogares adventistas, sino también llegan niños que no lo son. Entonces, ¿cómo vamos a mantener la disciplina? Y este seminario te va a ayudar a tener nuevas ideas en cuanto a cómo mantener la disciplina, incluyendo ahora que estamos usando el Zoom. Vamos a darte algunas ideas de cómo a través del Zoom, a través de las clases que estás dando a los niños, ellos pueden mantenerse una conducta apropiada. Vamos a empezar con un pensamiento de Elena de White que nos dice el orden del servicio puede ser perfecto, el equipo todo lo que se pueda desear. Pero si los niños y los jóvenes no son atraídos a Cristo, la escuela es un fracaso. Puede ser que tú tengas todo organizado, las personas, los materiales, puede ser que tengas la disciplina, puede ser que tengas las actividades, los cuadernos de colorear, todo lo que se pueda desear, que lo tengas todo perfectamente, pero si los niños y los jóvenes no son atraídos a Cristo, entonces dice que todo es un fracaso, ¿verdad? Antes de empezar con la disciplina, debes recordar que en la naturaleza todo tiene reglas. El universo tiene reglas, los planetas tienen reglas, tienen leyes que obedecen, giran alrededor del Sol, ¿verdad? Las estaciones cumplen un ciclo, por lo tanto son leyes y reglas que no se pueden romper. Todo lo que tú lanzas arriba tiene que bajar, ¿verdad? Los pollitos, los huevos de las gallinas se incuben por 21 días. Todos son leyes establecidas. Por lo tanto, también debemos tener en cuenta que debemos tener reglas y dentro de nuestras clases en la escuela sabática, en cuna, en infantes, en primarios, en intermediarios, reglas cuando tú estás ahora por el coronavirus, estás teniendo niños, ellos también tienen que tener pequeñas reglas para que los niños, para mantenerlos, la atención de los niños. Nosotros tenemos que pensar en que en el tiempo en el cual la disciplina debe reinar. Tú tienes una hora en la escuela sabática, tienes 2 horas en aventureros, a veces tienes una hora en una semana de oración, o puedes tener 1 hora y media, o en la escuela cristiana de vacaciones lo tenemos 5 horas, 4 horas, pero cualquier sea el tiempo que dure el programa de niños o de adolescentes, tienen que ver reglas establecidas, ¿verdad? Pensemos en un sábado cuando llegas tú a la iglesia y encuentras esta escena. Niños, unos cantando, unos peleando, maybe el niño, a lo mejor el niño ha traído una mascota, porque a veces los padres a veces permiten que los niños traigan sus animalitos para que otros niños lo vean. Vemos que niños están comiendo, niños que están jugando, niños que están haciendo otras actividades y tú entras a cómo tú podrías solucionar este caso. Este caos, hay un caos en este salón, unos sentan, unos pelean, unos gritan, unos corren, unos comen, unos se quejan, unos lloran, sería un caos. ¿Verdad? ¿Cómo tú podrías solucionar este problema de la disciplina? Muchos de nosotros tenemos que considerar qué es las ideas acerca de la disciplina, recordando que estamos en la iglesia. Por lo tanto, algunas personas creen que la disciplina es castigo físico, que los niños necesitan unos azotes, unas palmetas en la mano o en las piernas, ¿verdad? Otros piensan que es ponerlos a pensar, un tiempo de time out, otros es no comer postres, quitarle a los niños lo que les gusta, otros son palabras y miradas duras, reglas duras. En mi época, cuando nos portábamos mal, a veces nos daban las diaconisas o diáconos nos daban un peñiscón. A veces la definición de disciplina es la práctica de capacitar a las personas para que obedezcan las reglas
o un código de conducta utilizando el castigo para corregir la desobediencia. Y a veces la disciplina es un sinónimo de control, dirección, regulación, una regla, un rigor, una orden o la autoridad, ¿verdad? Estas son ideas generales en cuanto a la disciplina. Pero cuando estamos en la iglesia tenemos que pensar diferente. La iglesia no es un lugar para los niños aplicar el castigo físico. Los azotes o las palmas están fuera del uso dentro de la iglesia adventista. Porque el niño no creemos que esa es una herramienta que el maestro debe utilizar. Y si tú lo aplicas, vas a tener una consecuencia que el niño, los padres o el pastor puede llamar a las autoridades porque estás usando violencia física con los niños. La iglesia no es un lugar ni para hacer un time out, ni para tener palabras duras o miradas duras o reglas rígidas. Nosotros pensamos en una forma diferente. Sabemos que en los diferentes pueblos, a través de los estudios y la arqueología, los pueblos habían formas como ellos disciplinaban. Por ejemplo, en el imperio de los incas, los niños que se portaban mal, se les quitaba los zapatos y en la planta de los pies le daban unas 10 a 20 con un palo, y así el niño cuando caminara recordaba que no debía portarse mal. En la época de Moisés dice que si los niños eran desobedientes, los padres podían culpar a los jueces y los jueces determinaban si el niño podía morir o ser apedreado. ¿Cierto? La Biblia cuenta de un joven que maldijo el nombre de Dios y tuvo que ser apedreado, ¿verdad? En la época medieval, los príncipes herederos de los tronos de Inglaterra o de los otros países tenían un niño que se criaba y si el príncipe se portaba mal, el que recibía el castigo físico era el niño que lo acompañaba. Porque recuérdense que los los príncipes eran enfermizos y un castigo así podía matarlos. Y en China se aplicaba la disciplina que si el padre se sacaba el zapato, el niño tenía que recibir el castigo respetando a los padres. Y antes se decía que la letra con la sangre entra, ¿verdad? Pero en la iglesia adventista pensamos diferente, no son palabras duras, no son castigos físicos. El objetivo de la disciplina es educar al niño para que se gobierne solo. Elena de White explica que hay que enseñarle al niño que él puede controlarse por sí mismo. Se le debe enseñar la confianza en sí mismo y el dominio propio. ¿No es cierto? Eso lo encontramos en la educación, página 279, que el libro de la educación debe ser uno de los libros que los maestros y líderes pueden hoy día leer y adquirir más conocimiento. Es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque estamos en la iglesia, tenemos un programa de 1 hora y diferentes horas, y entonces necesitamos la ayuda de los padres. Si un niño que está acostumbrado a tener el culto familiar con su familia todos los días por 15 minutos, no tiene problemas en cuanto a estar en un programa de la escuela sabática o de aventureros o en una semana de oración, porque el niño está acostumbrado a mantener una atención. Pero tenemos problemas con aquellos niños que los padres no tienen un culto familiar y entonces se complica. En este seminario también tú vas a aprender que hay algunas causas por las cuales un niño se puede portar mal. Te vengo a transmitir la experiencia, los diferentes seminarios que he llevado, porque también soy maestro de una escuela pública, y entonces hay factores que influyen en la vida de los niños. La pregunta es, ¿cómo se comportan los niños y adolescentes hoy en la iglesia? Nosotros los vemos en los diferentes programas y algunos son muy disciplinados y otros indisciplinados. O sea, ¿por qué? Porque hay un problema, hay una falta de conexión, hay algo que los motiva a algunos ser disciplinados y a otros indisciplinados. Pero como te digo, los niños que están acostumbrados a que sus padres los reúnan todos los días para leerle la Biblia, leerle las historias, tienen menos posibilidades de comportarse mal. Pero
hay razones y hay también causas que motivan la indisciplina. La pregunta es, ¿será que la disciplina tiene relación con la reverencia y obediencia a Dios? Algunas personas dicen sí, otros dicen que no. Pero la Biblia nos dice que los hijos de Aarón, especialmente los hijos de Elí, eran irreverentes y tenían mala conducta ante el pueblo de Israel. O sea que hay una relación entre la reverencia y la obediencia a Dios. Y eso lo encontramos en Samuel 1, capítulo 4. Pero la Biblia te presenta casos de niños y adolescentes disciplinados por sí mismos, que se pudieron controlar, que supieron tomar buenas decisiones. ¿No es cierto? El caso tenemos de José, ¿verdad? A diferencia de sus hermanos. Tenemos la niña cautiva, tenemos a Abel, tenemos a María, la hermana de Moisés, tenemos a Daniel, ¿verdad? Tenemos a Jesús mismo cuando era niño, tenemos a Timoteo y tenemos a Samuel. Es que la Biblia te presenta casos de niños que fueron reverentes y otros que fueron irreverentes. Ahora, ¿qué factores influyen en la disciplina del niño y del adolescente? El hogar. Si el niño viene de un hogar donde los padres es un hogar dividido, es decir, la mamá es adventista y el papá no lo es, los conflictos religiosos que ellos tienen afectan al niño. Las peleas que ellos tienen, el papá le dice, no vas a la iglesia, no vayas, que quiero que te quedes. Entonces, esa pelea, ese enfrentamiento por la religiosidad afecta al niño porque el niño está absorbiendo los problemas. Y aunque no sean de hogares divididos, si los padres tienen problemas entre sí, los niños captan. Y entonces llega a la iglesia y explota las emociones que tiene por los problemas que los padres tienen. A veces los padres, los sábados de mañana, es una tortura a levantar a los niños, cocinar, vestirlos, bañarlos, correr para la iglesia. Entonces el niño está entre un remolino de situaciones que se presentan y es probable que el niño llegue a la iglesia con una actitud negativa, ¿verdad? Con indisciplina. ¿Qué pasa si en ese hogar los hermanos, los niños entre sí tienen problemas? ¿No es cierto? Tienen problemas o hay preferencias. En ese hogar los padres tienen cierta preferencia por un hijo y no por el otro. Entonces, el hogar, si tiene ese tipo de problemas, es lógico que el niño cuando llegue a la iglesia va a tener una indisciplina o una pataleta o una actitud. Entonces tú tienes que, cada uno de los maestros tiene que conocer cómo es el hogar de cada uno de los niños y puedes descubrir cuál es la razón por la cual los niños tienen. A veces los padres provocan esa indisciplina. Recuerdo un niño que era la hora de comer en la iglesia dan almuerzo, y entonces el niño dijo que quería comer espagueti. Y el papá le dijo, no, tú vas a comer arroz y habichuelas. Y entonces el niño lanzó el plato cuando vio que lo que él estaba pidiendo no le era concedido y el papá hizo un show, el niño grande, ¿no? Elena de White dice que el poder, la mayor evidencia del poder del cristianismo que se puede presentar al mundo es una familia bien ordenada y disciplinada. Está recomendada la verdad como ninguna otra casa puede hacerlo, porque es un testimonio viviente del poder práctico que ejerce el cristianismo sobre el corazón. O sea, lo ideal es que en el hogar no haya problemas, no haya peleas entre los padres que motive a que los hijos lleguen a nuestra iglesia indisciplinados. Y eso sucede, ¿verdad? Recuerdo un caso de una hermana que las niñas y niños llegaron nerviosos. Era que el esposo no era de la iglesia adventista y entonces tuvo un problema porque no la quería dejar que la hermana y los niños vinieran y hubo golpes y la hermana sí llegó a la iglesia y los niños estaban tan nerviosos, estaban tan intranquilos, no podían aprender porque el factor era el hogar. Otro de los factores también que hay que reconocer son los factores emocionales. Cuando los niños por ejemplo, un ejemplo del problema del hogar es Jacob y Esaú. En ese hogar había un problema. El problema era que Jacob tenía el amor de su madre y Esaú tenía el amor del padre. Así que entre ellos no había
una buena relación y habían actitudes, y también vemos en el caso de José y sus hermanos. Jacob tenía 4 esposas y era una lucha entre las esposas, quién era la principal, quién era la mejor, y eso provocó que el problema de José y sus hermanos. Entonces vemos que un factor importante es el hogar. Los factores emocionales es cuando, por ejemplo, el niño tiene un control sobre los padres y ese mismo control quiere él aplicarlo a los maestros, ¿no? Entonces, la disciplina emocional consiste en escoger de forma intencionada, elegir cómo sentirse. Cuando el niño es caprichoso, lo acostumbraron a una mecánica que él tiene el control de todo, ¿no es cierto? Recuerdo una niña en la clase de cuna, su mamá era la maestra y era la única niña que podía recoger la ofrenda. No le daba opción a otra niña. Y si la niña no recogía la ofrenda, lloraba todo el programa de la escuela sabática, lloraba todo, llegaba todo el sermón y creo que se iba a su casa y seguía llorando. Entonces es cuando los niños pueden llegar a controlar a los padres y tratan de controlar a los maestros. En la Biblia encontramos casos como el caso de Sansón, ¿verdad? Yo quiero casarme con ella que es filistea, no me importa, ella es la elegida. O el caso del rey Acab, cuando él dice, yo quiero la viña de Nabot, ¿verdad? Y si no me la dan, yo me entristezco y se tiró en la cama. O sea, el factor emocional es un factor que tú tienes que observar si el niño puede controlar a sus padres. Y esto es muy permisivo. No, déjalo que el niño recoja la ofrenda, déjalo que él haga esto. Así él va a estar tranquilo, ¿verdad? Y si no, empieza el niño a darle perretas o grandes llantos que le duran por mucho tiempo y puede estar toda una mañana llorando. Otro de los factores son los factores físicos, salud y alimentaria. ¿Qué pasa si el niño le tomaron un jarabe para la tos o el niño vino sin tomar desayuno? Es imposible que un niño que no ha tomado desayuno pueda estar atento y tranquilo porque hay una necesidad que le pide comida y él no lo puede controlar. O maybe el niño tiene autismo o tiene una deficiencia de comprensión o no puede ir a memorizar a la velocidad de los otros niños. Entonces esto puede provocar que el niño tenga una mala conducta. Es por eso que no todos los niños, los 10 niños, los 20 niños, los 30 niños que tú tengas, no pueden andar a la misma velocidad en comprensión, en atención, en salud, como los niños que sobresalen. Hay que tener una paciencia porque no todos los niños pueden aprender a la misma velocidad. Y más cuando tienen la salud que no les ayuda. Un niño con autismo, un niño con el síndrome de Down, no comprende todo lo que tú estás diciendo, entonces por lo tanto él se frustra y empieza a actuar en una forma negativa. También otro de los factores es el ambiente del aula. ¿Qué pasa si en el aula es muy fría o muy caliente o la decoración es excesiva, muchas figuras en las paredes o las sillas son muy altas o por ejemplo el aula está sucia, está con las decoraciones de las diferentes fiestas o actividades que tiene la iglesia, no está limpio, entonces el niño le afecta, porque el aula no está motivando al niño a aprender. También, ¿qué pasa si en el aula la maestra muestra preferencias? ¿No es cierto? Eso es muy importante porque los niños captan cuando son queridos y cuando no lo son. ¿Qué pasa si la maestra felicita y premia a los niños que sobresalen con sus respuestas? ¿Qué pasa con aquellos niños que, como hemos visto, no pueden memorizar, no pueden escribir, no pueden pintar porque tienen una deficiencia física o mental, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con ellos? Entonces, ese frustramiento, porque hay preferencias, entonces automáticamente el niño se va a sentir mal y su conducta no va a ser la apropiada. Entonces, ¿qué pasa si en la iglesia hay peleas entre los hermanos y justo tú como maestra o como líder peleaste con el padre? Entonces el padre lleva esa información, ese maestro, ese líder tuvo un problema conmigo,
el niño escucha y cuando está frente a ti actúa negativamente porque sabe que tú has tenido un roce con su mamá o con su papá o el hermano o el niño es papá del hermano que tuvo la pelea, ¿no? Un pastor nos contaba que en cierta oportunidad él estaba en la puerta recibiendo a las personas y un niño le dijo, en mi casa a ti, pastor, no te quiero. Entonces el pastor recordó que unos sábados atrás había habido una junta y entonces el papá y el pastor tuvieron un encuentro y el hermano llegó a su casa y lo contó. Y entonces el niño le decía, en mi casa a ti no te quiero. Cuando el pastor estaba predicando, miraba la mirada fija y molesta del niño hacia el pastor. Así que él tuvo que después de su sermón hablar con los padres, visitarlos, arreglar su situación. Y entonces el niño a la siguiente semana que lo vio le dijo, en casa sí, ahora sí te quiero. Entonces son situaciones que, como te digo, el ambiente no solamente la decoración, sino son los sentimientos, el aire que reina en una iglesia. Por eso hay que mantenerse siempre los problemas entre los hermanos lejos de los niños, porque los niños captan, los niños escuchan. Por eso no es bueno que los líderes y los padres comenten las cosas que pasan en una junta de iglesia o una reunión de padres, ¿no? Eso nosotros tenemos que tenerlo siempre bien presente. El ambiente tiene una influencia. También otro es el factor social. Sabemos que hay niños que no se relacionan con otros niños porque quizás no se lleven bien, tienen diferente cultura, diferente forma de pensar. A veces cuando entre los niños ha habido una competencia en la escuela y se encuentran en la iglesia y esa competencia que pasó en la escuela lo traen a la iglesia, ¿no? Hay muchos niños que hemos visto casos en la iglesia que hay niños que pegan a otros niños, ¿verdad? En el baño de la iglesia y eso es un bullying, eso es una agresión y entonces esto provoca que un grupo de niños se ponen en contra de un niño o de otra niña, no le hablan. Entonces, este factor social motiva que el niño tenga una actitud negativa hacia su maestro y a sus demás compañeros. Por eso el maestro tiene que tener un control de que todos los niños sean incluidos, ¿no es cierto? Nadie se le puede excluir por ninguna condición. También hay otro factor por el cual los niños se pueden portar mal, es el factor educacional. Es cuando, por ejemplo, el niño no está preparado para esa lección o el tema es muy profundo, el niño no comprende lo que el maestro le está queriendo decir o a lo mejor el niño conoce y no le estás presentando un tema nuevo porque el niño ya tiene un dominio de esa lección. O el niño desconoce o el niño sabe mucho, ¿no? Yo he enseñado hijos de pastores que en los exámenes que podíamos darle se sacaban 100 puntos. Entonces yo buscaba preguntas o información del espíritu de profecía y entonces les podía yo a ellos hacer las clases diferentes porque los niños ya venían conociendo la historia. Entonces, a veces el factor educacional es cuando el niño sabe mucho y lo que le estás dando no le está interesando porque ya lo sabe, entonces eso provoca una indisciplina. O puede ser que el niño no conozca, porque tú piensas que el niño estudió en la clase, tú le haces preguntas, el niño lo toma como que son preguntas difíciles y entonces el niño se molesta y dice, y me está haciendo preguntas difíciles. Yo no me siento contento porque no sé las respuestas y su reacción es una forma negativa. Como tú ves, estos factores son bien importantes. No todos los niños se portan mal porque no les han enseñado, sino que también hay factores que los motivan. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? La pregunta es, ¿el maestro o líder de los niños y adolescentes puede causar indisciplina? Algunas veces sí, como por ejemplo, algunas veces no, ¿no? Si el maestro, por ejemplo, comete el error de tener ciertas preferencias por un grupo de niños, entonces el maestro motiva a que la indisciplina, porque los niños no se van a sentir queridos por ese maestro o esa maestra, especialmente cuando tú das regalos o premios. Yo pienso que si vas a dar un premio, tienes que darle a todos los niños, porque acuérdate que no, Carlitos y Laura son niños diferentes. Carlitos puede memorizarte todo un salmo, Alicia maybe no lo puede hacer.
o Laura no lo puede memorizar como Carlitos. Entonces Carlitos se va a llevar siempre todos los premios y entonces los niños que no están en esa capacidad, porque a veces los niños pueden memorizar grandes porciones o relatar o cumplir la parte que tú le das, que la repita, porque tiene apoyo de los padres, pero quién sabe, los otros niños no lo tienen. Entonces el niño no es culpable, ¿no es cierto?, de tener un padre que lo pueda ayudar, lo pueda apoyar mientras el otro niño no lo tiene. Entonces a veces los líderes pueden causar indisciplina. Si tú vas a dar un regalo, tienes que darle, si tienes 10 niños, tienes que dar 10 regalos, ¿verdad? Porque los niños que no pudieron alcanzar a Carlitos trataron de esmerarse en comprender, o pueden ser que ellos lo expliquen de otra forma. Es recomendable que no mostrar preferencias. Si tú quieres mandarle un regalo a un niño porque es inteligente, porque te apoya, porque cuando tú le das una parte, él participa, y es mejor mandárselo por correo. No usar la iglesia porque los niños no lo ven desde el punto de vista como tú lo ves, son niños, ¿no? Yo recuerdo una maestra que estaba muy contenta con una niña y le compró una muñeca. Así que le dijo, los niños se fueron para su casa y ella le dio la muñeca y le dijo, no le cuentes a tus amigas, esto es algo especial para ti porque tú eres una niña excelente. Y la niña le dijo a los demás lo que había pasado y esa maestra tuvo problemas con los niños y con los padres, porque los padres también observan. Acuérdate algo bien importante y eso en la vida diaria. Los niños dan información de lo que sucede en la clase. Los niños comentan, los niños saben, se sienten queridos y los padres se dan cuenta porque los niños llevan esa información. Entonces, no podemos mostrar preferencias, no podemos compararlos, y lo vamos a ver más adelante, algunos tips que nosotros le vamos a dar. En primer lugar, existen 3 tipos de disciplina que se aplican, pero una de ellas es la que la Iglesia Adventista y Dios espera, y sobre todo Dios espera que tú la uses, ¿verdad? Por ejemplo, existe la disciplina autoritaria. Aquí el que manda soy yo porque soy el maestro, o porque soy el director, o porque a mí me dijeron que tenía que hacer eso, ¿no? Esta disciplina usa el temor, la coerción y la culpabilidad. Si no hacen lo que yo digo, nadie participa, nadie recibe nada. Es usada por los padres y maestros, ¿no? Mientras tú vivas en esta casa, tú tienes que obedecer las reglas porque si no, te pasa. Aunque da resultados inmediatos porque se usa el miedo, la culpabilidad, la coerción, con el tiempo produce rebeldía porque el niño se hace más fuerte, el padre va envejeciendo, los maestros van perdiendo su autoridad. Y entonces con el tiempo el mismo niño desobedece las reglas a propósito y pueden abandonar la iglesia. O sea, nunca la disciplina que debemos aplicar es una disciplina autoritaria. Aquí se tiene que hacer lo que hago yo. Lo que diga yo se hace. Tú tienes que pintar como lo digo yo. Entonces, ese tipo de disciplina autoritaria no está permitida. En la Biblia encontramos un personaje que usó la disciplina autoritaria y no le dio un resultado, como Roboam. ¿Recuerdan el caso de Roboam? Cuando le dijeron, baja los impuestos, tu papá ha hecho los impuestos muy altos y entonces nosotros no podemos. Claro, Salomón tenía 1.500 mujeres y ¿cuánto dinero necesitaba? Pero Roboam, los consejeros le dijeron, mira, bájalo. Pero él siguió el consejo de los amigos y dijo lo contrario. Si ustedes no hacen caso, yo le voy a poner un castigo. La disciplina autoritativa no podemos aplicarla dentro de la iglesia. La disciplina permisiva. Esta disciplina es cuando el niño o el adolescente controla las situaciones, controla la familia, controla aún el maestro. Y esto es una de las disciplinas más peligrosas que hay. Hay niños que no quieren ir con el maestro porque no les gusta. Mamá, yo no quiero ir con él. Y él, bueno, entonces la mamá permite, no, él no quiere ir con usted, no le agrada, no le entiende.
Entonces, esta disciplina no ayuda al niño a controlarse, sino que al niño le da un poder que el niño no puede controlar. Y escuchamos muchos casos, muchos niños no quieren a cierta maestra o cierto maestro porque tiene sus razones personales. Entonces, el niño tiene un control, ¿no? Controla a los padres, controla al maestro, como el caso de esta niña, que no podía otro niño recoger la ofrenda, tenía que ser ella, porque si no recurría al llanto. Y lloraba toda la escuela sabática, lloraba todo el sermón del pastor, y creo que llegaba a su casa y seguía llorando. Entonces los niños tienen que aprender que no pueden controlar la situación, ¿no? Ellos quieren controlar el aula, controlar las actividades, controlar la participación, controlar a los otros niños, y entonces el niño tiene un poder y el adolescente tiene un poder que él no puede controlar. Esta disciplina permisiva es muy peligrosa, ¿no es cierto? En la iglesia enseñamos de acuerdo a las normas establecidas por la conferencia general, ¿verdad? Y no se puede cambiar por capricho de los niños o de los padres, ¿no? En la Biblia encontramos que Elí era muy permisivo con sus hijos no les puso la disciplina y ellos hacían lo que ellos querían, robaban las ofrendas, se comían las ofrendas y metían mujeres dentro del santuario de Dios. La otra disciplina es la disciplina autoritativa. En este caso es cuando los maestros y los niños y los padres y las autoridades ponen las reglas, especialmente los niños y los maestros. El maestro reúne a los niños y le dice, vamos a hacer algunas reglas en cuanto a la disciplina de esta clase. En esta disciplina autoritativa se enseña al niño a controlarse. El niño va a decir qué cosas, qué reglas van a existir y él tiene que, esas reglas que él dice son las reglas que él va a obedecer. Entonces aprende que el aula es importante y el programa es importante y que se prepara en comunidad por respeto y por amor. Entonces, en esta regla participan los niños y los maestros y ponen las reglas. Claro que el maestro, tú sabes, va a llevar algunas reglas que son necesarias para que el niño reciba una sanción en caso de desobedecerlas. Pero el niño participa, entonces el niño se siente comprometido. Ustedes dijeron esto y todos votaron y votaron por esa regla y entonces ahora tenemos que obedecerla. En la Biblia encontramos esta disciplina autoritativa, es cuando Josué guía al pueblo de Israel y les dice, no elijan pues a quién van a servir, si van a servir a Dios o no, pero en mi casa y yo vamos a servir a Dios. O sea, ellos se comprometieron realmente a dejarse guiar y a tomar buenas decisiones. Entonces, esta es la disciplina que la iglesia adventista espera que los niños y los maestros hagan las propias reglas, las propias sanciones. Y por supuesto que no tienen que ser largas y tediosas. Tienen que ser pequeñas porque acuérdate que tu programa dura 1 hora. En la escuela sabática, 2 horas. Entonces, en 2 horas en Aventureros y Conquistadores y en una semana de oración, tú tienes 1 hora con ellos diario. Entonces, tú tienes que ver que las reglas no sean tediosas. Por ejemplo, yo utilizo este juego, aunque es un juego, es una forma de disciplinarlos, y que es entregándoles billetes a los niños en un sobrecito y ellos van acumulando el dinero que ganan de acuerdo a su participación y de acuerdo a su conducta. Por ejemplo, los niños que llegan temprano, yo les doy $20, ¿no? Entonces todos los niños llegan. Ahora, cuando los niños llegan a la clase, conociendo tú los factores, tú tienes que primero a los niños decirle, antes de venir a la clase o al programa, vayan al baño y tomen agua. Entonces ya no hay problema que el niño salga, ¿verdad? Y estás así enseñándoles, y esta es una rutina que ellos van a seguir durante el año porque ya van aprendiéndolo cada sábado. Ya saben que antes de venir a tu clase o a cualquier programa tienen que tomar agua e irse al baño. Por ejemplo, traer un amigo, $100, reverentes, $10, traer la Biblia, $20 o $10, versículo de memoria, $10, la ofrenda, $5. Entonces tú vas diciendo, ok, Carlos y Melissa, $5 más porque están participando.
Entonces los otros niños van a estar pendientes, ¿verdad? Esto lo hacemos todos los sábados, $5 menos para Patricia y Juanita están conversando. Entonces los niños no quieren perder, ellos quieren ganar, entonces tratan de poner de su parte. Ahora, no hay problema con los premios. El asunto es porque Dios mismo le decía al pueblo de Israel, si tú eres bueno, si me eres leal, yo te voy a aumentar los animales, vas a gozar de buena salud. Entonces no hay problema con los premios. El asunto es cuando los premios le das a los niños y muestras cierta preferencia, ¿no? Tú puedes dar una cosa sencilla, un sticker, algo que no sea costoso, ¿verdad? Pero diciéndole el punto positivo por portarte bien, por estudiar tu Biblia, por traer un amigo, por obedecer, por participar, por orar, ¿no es cierto? A veces yo digo, ¿quién quiere orar en esta mañana? Entonces, nadie, ok. Y si alguien se anima o la maestra me dice, la maestra Carla quiere orar, Carla, ponte $10 en tu sobre. Entonces los niños están, ¿por qué? Porque hay que motivarlos, ¿no? Los premios no es problema, el asunto es que cuando los premios priorizan el mensaje que tú quieres dar, ¿verdad? A cada clase, incluyendo cuna, infantes, primarios, intermediarios, deben tener reglas que los maestros hagan, los 4 maestros. Si hay 2 maestros, los 2 maestros tienen que estar de acuerdo en que las reglas que se pongan en la clase deben ser cumplidas. Ninguno de los dos puede ceder, ¿no? Por eso cada clase debe tener pequeñas reglas que los padres y los niños, y pues sobre todo el pastor, la coordinadora de niños, tiene que tener, saber cuáles son las reglas del salón, de que donde ustedes van a estar trabajando con los niños. Estas reglas que ustedes ven aquí fueron hechas por los niños y los maestros. Es un ejemplo, pero todas las clases, cuna, infantes, primarios, intermediarios, los aventureros, los conquistadores deben tener reglas que ellos puedan saber, conocer y obedecerlas. Por ejemplo, traer la Biblia y ofrenda para las misiones. Eso no es una regla, es parte que los niños tienen que tener una Biblia y traer la ofrenda. Los juguetes se quedan en casa. Eso es bien importante porque a veces los padres, que como son permisivos, traen muy Barbies, traen Barney, traen Mickey Mouse, traen carrito, traen Spider-Man. Entonces, una de las reglas que nosotros siempre ponemos es que los niños, los juguetes se quedan en la casa. Los juguetes guardan el sábado, descansan y se quedan en la casa. En otra cosa, los juguetes son adventistas. Entonces, esa es una de las primeras cosas que tenemos que lograr, es que los niños no traigan juguetes. Los juguetes se quedan en casa. Entonces, los primeros, acuérdate que este es un proceso. Esto no es que de este sábado al otro las cosas van a cambiar. Es una rutina que los niños van teniendo y van adquiriendo a través de la experiencia, a través de la práctica. Por ejemplo, también se cuidan los materiales, los libros del aula, ¿no? Las figuras, nadie las puede arrancar, nadie se puede llevar una figura, un libro sin el permiso del maestro. El aula es parte de la iglesia y está Dios en nuestros corazones. Por lo tanto, participamos ordenadamente, respondemos preguntas y respetamos las ideas de los amigos y los maestros. Entonces tú al niño le estás enseñando que en esa aula está Dios, Dios está en su corazón y que ellos tienen que respetar las ideas que tengan sus amigos aunque sean diferentes. O sea, lo estás preparando a los niños para que cuando sean adultos, ¿no es cierto?, acepten las ideas y el liderazgo de otras personas. Porque tú te estás proyectando hacia el futuro, en el presente hacia el futuro. Ahora, los niños que no desean participar se quedan en la iglesia con sus padres. Y eso para mí ha sido una de las reglas que me ha dado un resultado en más de 39 años. Los niños hacemos las reglas y una de las cosas que yo pongo es esta. El niño que no quiere cantar, que no quiere entrar, que no respeta a sus maestros, se va con su mamá 1 o 2 sábados hasta que quiera ser parte del aula que lo espera, que porque tenemos un aula decorada, las sillas, tenemos los regalos, tenemos historias, tenemos cantos, tenemos oraciones, el niño quiera participar. He tenido que aplicar casi 3 o 4 veces en niños y nos da un resultado favorable, ¿no? En vez de un castigo físico, una palabra dura, una mirada difícil,
un castigo físico, porque recuerda que en la iglesia no podemos pegar, no se puede tratar mal a un niño, porque las autoridades pueden venir y aplicar un castigo a la iglesia, que puede costar miles y miles de dólares. Entonces no podemos tocar a los niños. Entonces, cuando hemos tenido un caso así, cuando estas reglas, por supuesto que tienes que conocerlas, la directora del Ministerio Infantil, tiene que conocer al pastor, la junta de iglesia, así que cuando un niño se tenga que aplicar, todos ya saben las reglas que hay, ¿verdad? Practicamos el lenguaje del amor, los niños se piden perdón, dicen por favor y dicen gracias. Una cosa sencilla, una cosa fácil de hacer, y una cosa que tú le tienes que comunicar a los niños, especialmente cuando los niños son nuevos, ¿verdad? Hay que explicarles las reglas que están en el aula y también tú estas reglas tienen que ser cumplidas, acatadas por los maestros. Si hay 3 maestros, los tres tienen que pensar igual, porque si uno cede, entonces automáticamente las reglas pierden su vigor. O sea, tiene que ser automáticamente algo sencillo. Entonces, si Carlitos se porta mal, se le llama al papá, se le dice, mira, Carlitos no quiere participar. Entonces, como tú sabes, una de las reglas es que él se vaya contigo hoy día sábado y entonces esté contigo hasta que él quiera venir y participar, porque en esta clase lo amamos, lo queremos, la decoración está linda para él, la maestra se ha preparado la historia, tenemos cantos, tenemos juegos, pero él no quiere participar, llévalo a la casa. ¿No? Yo tenía una niña que entraba gritando desde la puerta de la iglesia. Entonces en la puerta del salón mío, él enseñaba infantes, y entonces le decía, aquí no se llora, estamos en la iglesia, aquí viene Jesús, viene los ángeles. ¿Por qué tienes que estar gritando todos los sábados y tu mamá te trae gritando por toda la iglesia? Porque toda la iglesia corría. Una niña que gritaba. Y estaba. Entonces la niña trataba así, controlaba a su mamá. Entonces le digo, ¿tú no quieres entrar? Mira, hay una película, vamos a poner un video. Entonces, siempre a la altura de los niños. Los maestros tienen que agacharse a la altura del niño y mirarlo a los ojos y decirle, ¿tú no quieres entrar a tu clase? Tienes amiguitas, tantos compañeros. Y la niña entraba. Cuando a mí me pasaron de infantes para primarios, porque la directora me cambió un año, ella lloraba porque quería que yo reviniera a infantes. Entonces le dije, mira, yo te voy a esperar. En un año tú vas a pasar a primarios, pero tienes que controlarte, no tienes que llorar. Entonces los niños hay que motivarlos al sentimiento de ellos deben sentirse queridos y amados. Una cosa bien importante que en ese seminario te está dando es que nuestros niños y adolescentes no tienen antecedentes policiales. O sea, no es recomendable que un maestro que está en la clase de cuna o infantes le diga al maestro de primarios o al maestro de los menores, mira, ese niño es terrible, hace esto, hace lo otro, pega, muerde, ataca. Entonces, los niños no tienen antecedentes policiales. Los niños tienen que sentirse queridos, amados, ¿no? Pero no es cristiano un líder o un maestro que da malas informaciones acerca de la conducta de un niño. Deja que el maestro descubra. O maybe o a lo mejor cuando hay un cambio de maestros hay hay una madurez, ¿verdad? Recuerdo que tenía un alumno, un niño que pegaba. Llegaba a la iglesia y le metía manazo a todo el mundo. Entonces yo una vez estaba en esa clase y entonces escucho que un papá dice, ya llegó el que pega a todos. Y entonces ese tipo y el papá escuchó y se sintió muy mal por lo que el hermano había dicho de su hijo. Eso motivó a que ese papá no quisiera venir más a la iglesia. Entonces es importante que recuerden que los niños no tienen antecedentes policiales, ni hay que escribirlo, no podemos discriminarlo en la iglesia, recuérdate que hay demandas, la iglesia por eso nos motiva que nosotros no usemos ningún tipo de castigos, ningún tipo de discriminación, ni palabras duras, ni miradas, porque afecta la vida espiritual del niño y el niño, acuérdate que el niño transmite el mensaje, el niño sabe quién lo quiere, cómo lo tratas, qué dijiste, es la información que lleva a los padres y si no
Y si el niño no se siente amado, le va a decir a sus padres y puedes perder toda una familia. Entonces es importante eso. Podemos nosotros conquistar al alumno cuando lo sonreímos y abrazamos. Claro, ahora estamos en la época de la pandemia. Los niños los tenemos por medio de Zoom o por medio de otras formas, pero cualquier sea el método, tenemos que tener reglas. O sea, por ejemplo, en el Zoom, yo he puesto la regla a los niños que mientras ellos están, no pueden comer, no pueden jugar con sus juguetes, no pueden traer sus mascotas, tienen que estar atentos y participando en la actividad que tengo, porque los tiempos han cambiado. Al niño hay que llamarlo por su nombre, no characato, no enano. El niño tiene un nombre que su mamá y su papá le pusieron, usa su nombre, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Hablar en términos adecuados. No puedes expresarte ni física ni verbalmente en términos inadecuados. Dios no espera que un líder, un maestro, use palabras duras para ellos. Mostrar aprobación y reconocimiento. Felicitar, como te digo, premiar a los niños por su acción, no porque son inteligentes. Te portaste bien, obedeciste, participaste, respondiste, cantaste, oraste. Son las acciones que tú felicitas, no al niño. Entonces el niño va a participar, ¿no es cierto? Va a desarrollar sus habilidades. También fomentar la unidad del grupo. Lo importante es que tú siempre les digas a los niños que están en una mejor clase de toda la iglesia, ¿cierto? Decirle que esta es la clase donde los niños pueden cantar, pueden hablar, pueden participar, pueden expresar sus opiniones, pueden pintar mejor, van a tener los mejores materiales. Entonces el niño, tú vas fomentando la unidad. No mostrar preferencias, importantísimo. Ya te he dicho, si tú hay niños que son encantadores, que su mamá colaboran demasiado, te traen lasaña, te traen buenas donaciones, pero no por eso tú vas a mostrar preferencias, porque los niños se percatan de ello. Y un niño que se sienta que no es querido por la maestra, la actitud hacia la maestra no va a ser la mejor. Si tú vas a mandarle un regalo, mándaselo por correo, pero no use la iglesia para mostrar preferencias. ¿No es cierto? Jamás humillar, comparar, menos. Tú no puedes comparar entre Carlitos y Alicia. Carlitos tiene el apoyo de sus padres, pero Alicia no los tiene. Entonces tú no puedes comparar porque las familias en la iglesia son diferentes. Entonces el niño se siente mal porque él no puede lograr lo que Carlitos hace porque los estás comparando, menos agredirlos, ¿no? No, si un niño le pega a otro niño, no le digas, respóndele, dale igual para que él sienta. No es diente por diente, ojo por ojo, no es para nuestra época. O, proporcionarles seguridad, muy bien, lo hiciste bien, respondiste bien, o en esto tenemos que mejorar, o esta respuesta creo que no es la correcta, pero creo que tú puedes entender que es así. Oírlos con atención cuando hablan, esto es muy importante. Si tú tienes 10 niños, tienes que hacer 10 preguntas para los niños. Cada niño debe responder o con un sí, con un no, explicando el por qué. La decoración del aula con buen gusto. Yo en las decoraciones que nosotros ponemos en nuestra clase, ponemos fotos de los niños en la asistencia, en los cumpleaños. Ponemos fotos de los niños para que los niños se sientan que son parte de esa clase. Entonces los niños se ven, oh, aquí está mi foto en mi cumpleaños, o aquí está mi foto en la asistencia, o aquí está mi foto alrededor de las preguntas que van a hacer en la clase. Entonces el niño se siente parte de su clase porque dice, mi foto está aquí. Entonces eso motiva a que el niño se sienta amado y se sienta querido. Acuérdate del ambiente, ¿verdad? También tienes que hacer programas de inclusión, realizar actividades sin excluir. Tú no puedes, y eso sobre todo porque a veces eh, los niños que tenemos, no, como te digo, no todos tienen la capacidad. Un niño autista, un niño con el síndrome de Down, ese niño no puede hacer las mismas actividades que los otros niños, pero tú no lo puedes excluir. Tú tienes que preparar algún material, algún juego, para que el niño no se sienta mal y no se sienta triste o excluido. Realizar actividades de enseñanza-aprendizaje, actividades donde el niño pueda aprender y compartir lo que aprende.
Incentivar el aprendizaje cooperativo. Los niños que son muy talentosos le pueden ayudar a otros niños a memorizar o maybe a colorear, ¿no es cierto? Grupos unidos liderados por niños entrenados o maestros. O sea, hay niños que son muy líderes, tú le puedes ayudar a que ellos le enseñen cómo jugar, cómo participar, cómo cortar, siempre y cuando el maestro esté supervisando, ¿verdad? Hay niños que tampoco lo vamos a tener a los niños todos los sábados que estén dando entrenamiento, ellos también tienen derechos a participar. Tenemos que valorizar las diferencias y culturas. Acuérdate que nosotros vivimos en Norteamérica y a veces en algunos de nuestros países van niños de diferentes culturas y entonces tú tienes que respetar el estilo de vida que ellos han tenido. ¿No es cierto? Tengo una niña árabe y saludé a su mamá, la mamá no me podía dar la mano, entonces tengo que comprender que eso es de acuerdo a su cultura, ¿verdad? Hay niños que, por ejemplo, no te miran a los ojos, o otros hacen venias, como los niños orientales, entonces tú tienes que valorizar sus diferencias y su cultura. Tenemos que incluir a todos y aceptar su trabajo. Recuérdate que el maestro te va a pedir que coloreen una figura de José o de Daniel o de Jesús. El maestro tiene que colorear, llevar algo ya coloreado para que tú mismo sepas cómo lo van a hacerlo. Porque a veces dicen, ven aquí, colorea así, colorea así, pero el niño no te entiende, pero tú sí sabes porque tú has hecho un trabajo. Entonces eso lo motiva al niño, miren, esto lo hice yo, es mi ejemplo. Ustedes pueden hacer una cosa mejor, ¿verdad? Explicar razones y escuchar opiniones. Acuérdate que todos los trabajos de los niños son lindos. Si un niño te pinta a José de negro, todo negro, está lindo, pero tú podrías la próxima vez utilizar otros colores. Nunca digas, este es el más bello de todos, porque tú alegraste a un niño y los otros 20 que no lo pintaron así, están molestos. Entonces tú motivas a que el niño lleve una información equivocada y entonces tú tienes que tener en cuenta esos pequeños detalles que fomentan la disciplina. Vencer obstáculos juntos, ¿ok? A veces tenemos que sentarnos con los niños, especialmente cuando están con las clases los menores, yo enseño a los intermediarios, y entonces le digo qué cosas del programa, porque cuando un niño ha tenido problemas, me he sentado con el niño y los dos, tres maestros, he invitado a la mamá del niño, y entonces le he dicho, mira, Carlitos, nosotros preparamos el programa, la hermana Alicia ella prepara el misionero, toda la semana estudia la lección, la hermana ha hecho unos juegos bíblicos, a mí me tocó repasar la historia, pero Carlito no quiere participar. ¿Será que Carlito quiere que nosotros incluyamos algo en el programa? Entonces Carlito está solo, Carlito no está solo, está con su mamá, está con los tres maestros, no hay ningún niño, entonces automáticamente el niño la mamá le va a preguntar, ¿por qué? ¿Qué te pasa? La hermana se prepara, el hermano hace los juegos, entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces tú tienes que escuchar eh, qué es lo que está pasando. A lo mejor el niño quiere más juegos, entonces tú tienes que decirle, ok, vamos a tener esos juegos, pero antes de los juegos tú tienes que escuchar la historia y por qué es importante. Recuérdate que en el programa es siempre importante que el maestro diga por qué es importante la historia, por qué es importante escuchar la historia, cómo esta historia te va a ayudar, porque cómo esa historia tú la vas a aplicar a tu vida y cómo la vas a compartir. O sea, no es reunirlos, sentarlos, darle hojas para que coloreen o contarles, ponerles un video o contarles una historia que no tiene un significado. El niño tiene que saber por qué. Al escuchar la historia, tú vas a poder colorearlo. El video que tú estás viendo, puedes tú usar esos colores que tienen esos personajes para pintarlo en el papel. O sea, tú tienes que explicar razones, escuchar opiniones, ¿no? Vencer obstáculos. Hay que eliminar la discriminación tanto racial o económica. Y esto es muy importante porque a veces todos los personajes los pintamos rubios de ojos azules cuando te cuentan la historia que la esposa de Moisés era morena. Entonces tú tienes el etíope era moreno. Entonces tú tienes que evitar la discriminación y racial, ¿no es cierto? Cualquier tipo de discriminación y sobre todo el factor económico.
porque a veces, acuérdate, los padres vienen de diferentes estatus. Tienes que tener eso en cuenta porque nosotros, la disciplina que aplicamos, y en este seminario te lo estamos diciendo, no es solamente para los niños de la iglesia. ¿Qué pasa cuando vienen niños que no son de la iglesia y no conocemos a sus padres? No conocemos qué problemas tienen, qué factores emocionales, cómo es el niño que viene por primera vez a la iglesia no sabe qué es orar. Tú lo pones en un aprieto, en una frustración, si tú le dices a ese niño ora. O si pasan 2 sábados, ese niño viene y le dice, ora, tú ya viste, ahora habla, ora. Entonces tenemos que tener puntos importantes que tenemos que considerar. Hemos visto que es importante las reglas. En el universo hay reglas. Cada clase debe tener reglas. Aventureros, la escuela sabática. Yo, por ejemplo, enseño aventureros y la escuela sabática y las reglas son para los mismos, porque casi me tocan los mismos niños. Entonces es importante que nosotros tengamos en consideración eso. Tenemos que tener paciencia con los niños y adolescentes. Acuérdate que a veces los cambios hormonales tienen una influencia. Acuérdate que muchas veces tienes que tomar los factores, tener en mente cuáles son los factores, y el único que puede saber es el maestro, porque está con los niños y está con los padres. Quiere decir que tú en tu tiempo, en parte del sábado, tú tienes que acercarte a los padres, conversar con ellos, no darles quejas. A mí una de las cosas que también me ha ayudado mucho en cuanto a la disciplina es visitarlos en su casa. Hemos sido los maestros un viernes de noche y hemos orado con la familia, hemos venido, somos los maestros de la clase de los primarios. Ahora yo estoy enseñando a los menores, hemos venido para orar por Carlos Samuel, por su mamá. El programa de la escuela sabática es empezamos con la bienvenida, él debe llegar a las 9:30. Tenemos el repaso de la elección, les preguntamos, entonces le explicamos a los padres cómo es el programa. Y créanme que los niños más difíciles que hemos podido encontrar, los hemos ganado porque hemos llegado a su casa y entonces el niño dice, wow, llegó mi maestro, oraron por mí, no le dieron quejas a mi papá, le explicaron las reglas, entonces el niño se siente querido y amado. Entonces son puntos, acuérdate que esos 60 minutos que tú tienes a los niños son 2 horas, entonces sí hay factores que influyen, ¿no? Porque no te voy a decir que todo es magia. Los niños tienen problemas y a veces uno tiene que ayudar a solucionar el problema. Tengo una amiga que ella siempre lleva, antes de la escuela sabática, lleva un jugo de naranja y galletas. Entonces los niños que llegan tan temprano que los padres no desayunaron, ellos toman desayuno con ella. Y entonces ella me dice, me sorprende, porque niños que pensé que sus padres le daban desayuno no les daban, o quedaron con hambre. Y después que ellos comieron, pudieron estar quietos y atentos en la clase. Porque los factores, como te he dicho, el hogar, los factores emocionales, el factor del ambiente del aula, los factores físicos, el factor educativo, tienen una influencia. Acuérdate que muchos niños, por ejemplo, un niño que recién llega a la iglesia, no sabe quién es Jesús, no sabe quién es Daniel, no sabe orar, no sabe la canción, no sabe el juego que le estás dando. Entonces, automáticamente el niño no va a tener una conducta apropiada. Entonces, en ese tipo de casos también la ubicación del maestro. El maestro tiene que estar siempre con los niños que se portan bien, ¿no? Ya me entiendes, ¿verdad? El maestro tiene que sentarse entre los niños y eso es una cosa también importante, cómo tú ubicas a los niños en el aula. O sea, tú no puedes poner a Carlos y Luis porque sabes que ellos son muy buenos amigos y entonces te van a arruinar la clase. Entonces tú cada sábado le dices, Luis aquí, Carlos aquí, porque vamos a hacer un programa diferente. Entonces tú tienes que rotar a los niños porque si los mantienes esa amistad, entonces se te complica. Entonces tenemos que usar la lógica. Por eso el maestro tiene que organizar su programa. El maestro tiene que organizar su programa, tiene que realmente saber cuál es el primer himno con el que va a empezar y cuál es el himno que va a terminar. Porque a veces llegamos y en los espacios vacíos, Satanás se encarga de hacer su labor, ¿verdad? En los espacios vacíos, Satanás se encarga de
hacer su trabajo y entonces tú tienes que programar todo. Tienes que tener la bienvenida, el himno, porque tú a veces dices, ¿qué quieren cantar? Los niños no se acuerdan y tú tampoco, ¿no? ¿Quién va a hacer la oración, la historia, las actividades, tener las listas? Entonces para eso el maestro tiene que llegar unas media hora antes del programa para tener todo organizado. Porque si tú no tienes organizado, entonces los niños van a hacer en los espacios vacíos, el diablo hace su trabajo. O sea, todo empieza la organización. Entonces, tú tienes el programa, entonces si la hermana te falta para el misionero, tú ya sabes cómo vas a suplir, por eso el maestro principal es el que tiene que saberse todas las historias en el caso de que uno de los maestros falle. Entonces, saber, porque si tú llegas temprano a la iglesia, no solamente te da una tranquilidad porque estás preparando las cosas, sino que cuando los niños van llegando, tú lo vas sentando de acuerdo a como tú los conoces. Yo siempre ponía un calladito, uno que hablaba, un calladito, uno que hablaba. ¿Por qué? Porque así el calladito controla al que habla y le enseña a hablar. Entonces cada sábado a veces yo los cambiaba, los rotaba, pero tenía en cuenta este factor también. Ahora, como te digo, nosotros tenemos que tratar a los niños como tenemos que tratar a los niños como Jesús los trataba, como Jesús los trataba, ¿verdad? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre, tener paciencia con los niños y adolescentes, así como Dios nos tiene paciencia con nosotros que pecamos uno y otra vez. Tenemos que desarrollar la paciencia, tenemos que desarrollar con ellos, tratarlos como Jesús y no como los discípulos, ¿verdad? Acuérdate que cada persona tiene un temperamento, un carácter diferente. Jacob escribió sobre cómo era cada hijo. Los discípulos de Jesús eran diferentes unos de otros, pero Jesús mantuvo una buena disciplina, ¿verdad? Los tenía controlados. Jacob no, porque el problema que tenía Jacob con sus hijos es porque ellos tenían problemas en la casa. Jacob tenía 4 esposas, los hijos estaban en competencia, las esposas estaban quién era mejor que yo, y eso le transmitieron a los hijos y se hizo un problema grande. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Es bien importante que nosotros tengamos en consideración la disciplina. Hay que orar mucho por los niños. Hay que tener siempre en cuenta los factores importantes. Hay que recordar hay que lograr que los niños, como dice el pensamiento de Elena de White, el objetivo es que el niño se pueda, el objetivo de la disciplina es educar al niño para que se gobierne solo. Se le debe enseñar la confianza en sí mismo y el dominio propio. En otras palabras, los niños tienen que ser como Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos en Babilonia, ellos se gobernaron solos, no tenían los maestros, no tenían los padres, no tenían los pastores, no tenían el director de jóvenes, el director de los conquistadores. Daniel y sus amigos se portaron bien porque ellos se controlaban. Ellos tenían confianza en sí mismos, sabían que podían confiar en Dios y tenían un dominio propio. La meta es lograr que los niños de hoy sean como Daniel y sus amigos, que cuando no estén sus padres, no estén los maestros, tengan su propia personalidad, una personalidad como la de Daniel y sus amigos, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de niños, pero ellos pueden llegar a esa meta, porque los amigos de Daniel, solos en Babilonia, en un país diferente, sin la presencia de sus padres, sus líderes, llegaron realmente a ser hijos e hijos de Dios. Entonces, es muy importante eso que lo tengamos en cuenta y recordemos esto. El orden del servicio puede ser perfecto. El equipo, todo lo que se pueda desear. Pero si los niños y los jóvenes no son traídos a Cristo, la escuela, el club, la iglesia es un fracaso. Y eso es muy importante. Como tú trates al niño, el niño va a entender cómo es Dios con él. Es bien difícil para un niño que recibe el maltrato del maestro, tanto o físico o mental, pensar que Dios es un maestro amoroso.
Entonces tenemos que tener paciencia. Acuérdate, si el niño es un proceso, no es de un sábado a otro que el niño va a cambiar. Es la rutina que tú le vas, tienes que ir, las reglas repitiéndolas siempre, no todos los sábados, las veces que sean necesarias. Entonces tú tienes que repetirlas, repetirlas, repetirlas y ser constante. Pero como te digo, los maestros tienen que pensar igual. Nadie puede ceder. Y eso es muy importante, ¿no? Quiero terminarte diciéndote que una de las primeras cosas que se aplica en la disciplina es orar por los niños, visitarlos, tener reglas establecidas en todos los departamentos. Las reglas tienen que ser revisadas por la directora de niños y por el pastor, la junta, tienen que conocerlo para que los niños y los padres sean los que conozcan. Y sobre todo, una de las cosas que tenemos que luchar mucho es que los padres en el hogar también tengan reglas, ¿verdad? Que hagan su culto familiar. Un niño que está acostumbrado a sentarse 20, 15 minutos, estará acostumbrado a tener una rutina y el sábado no tendrá ningún problema para poder comprender la historia, estar sentado y tenemos que hacer actividades variadas. Es muy, muy importante. Y como te he dicho yo, que es algo muy importante, no podemos aplicar ningún tipo de castigo físico, ni verbal, ni miradas duras, porque no es lo que Dios aprueba y entonces podemos tener sanciones del gobierno, de las autoridades, porque estamos haciendo un abuso contra los niños. La iglesia no es un lugar para, no es la Santa Inquisición, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener cierta control sobre los niños, ¿no? Por eso es importante conocer al niño, conocer qué familia. Y recuerda, tampoco no le vas a decir, no, tú te portas mal porque tu mamá tiene problemas. Eso es una cosa que tú ya conoces, tú lo guardas en tu corazón. O tú estás mal porque tuviste una pelea con tu mamá. O porque tú tienes un autismo. Eso no es una respuesta que un maestro tiene que dar, ¿no? Los factores que te hemos presentado es para que tú conozcas, ¿no? Quizás esa familia que tiene problemas necesita la visita del departamental de educación de la iglesia o necesita una visita del pastor. Quizás esa niña que no tiene para tomar desayuno, el departamento de Dorcas le puede brindar comida a esa familia. O si el niño tiene un problema de autismo, tú puedas tener actividades apropiadas para ese niño, ¿verdad? O por ejemplo, si el niño conoce mucho el tema, tú puedas hacer clases más con el espíritu de profecía y así el niño pueda comprender nuevas cosas. O sea, es bueno, tienes que de hecho conocer al niño para poder aplicar la disciplina. Y una disciplina que Jesús y Dios aprueban. Que Dios les ayude y recuerden, este seminario es muy importante. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir. Recuerden siempre que debemos tratar a los niños como Jesús lo hizo, no como los discípulos. Tenemos que, acuérdate que si tu actitud es negativa hacia un niño, tú puedes alejar a ese niño y a su familia de la mano de Dios, ¿verdad? Una palabra maldicha, una mirada, un castigo es preferible si tú pierdes el control. Decir a los niños, deme 5 minutos, tengo que salir afuera, un momento, regreso. Entonces los maestros, eso es parte también que los maestros estén juntos. Si tú has tenido un sábado o un programa difícil con los niños, tómate 5 minutos para respirar, para calmarte, ¿verdad? Porque es mejor que cometer un error que después puede traer una mala consecuencia hacia tu ministerio, sobre todo hacia los niños y hacia la iglesia, ¿no? Es preferible, ¿no? Yo recuerdo, y con esto termino, en un campamento un niño se portó muy mal y el director del club perdió los papeles y le dio un cocacho, ¿no? El niño se quejó, eh, lo vimos muchas personas y él nunca más pudo ser de un director porque perdió el control, ¿no? Eh, el niño lo sacaron del campamento, el niño llegó a su casa con todos sus padres y un niño que
que hoy día no está más en la iglesia ni su familia tampoco. O sea, no podemos perder el control, tenemos que controlarnos, ¿no? Porque como líderes tenemos que, antes de guiar a los demás, tenemos que guiarnos nosotros mismos hacia Dios. Y recuerda, es un programa, tienes que tener todo programado, todas las actividades y sobre todo recordar que los niños necesitan amor. Amor de Dios y amor de sus maestros, amor de sus padres y a veces las malas conductas, las actitudes que se tienen es porque el hogar hay un problema, el niño presenta un factor, algo importante. Que Dios nos ayude y si tienes preguntas puedes hacerlas escribiendo la guía Los con Amor 2017 @gmail.com y allí podemos responder a tus preguntas. Que Dios los ayude y recuerden que estamos para el servicio de Dios y tengan un lindo sábado lleno de bendiciones.